Elaboración de composta. Para ayudar a que las plantas crezcan de manera saludable, puedes agregarles composta, es decir, un abono preparado con residuos orgánicos como ramas y hojas de árboles, flores, cáscaras de huevo, frutas, pasto y vegetales. No uses restos de comida con grasa o con mucha carne, ni lácteos, huevos y excrementos de animales domésticos, ya que atraen plagas o generan olores desagradables. Tampoco incluyas materiales sintéticos como plástico, vidrio, papel o aluminio. Prepara la composta lejos de las casas, al aire libre y en un lugar húmedo donde pueda recibir sol y sombra. Excava un hoyo de 1 metro cuadrado por 1 de profundidad. Coloca una capa de tierra. Después, agrega una capa de 5 centímetros de hojas secas, pasto seco o acerrín. Agrega otra capa de 5 centímetros de residuos de frutas, verduras o cáscaras de huevo y cúbrela con otra capa de acerrín, hojas o pasto seco. Repite los pasos 3 y 4 hasta llenar el hoyo. Si la mezcla está muy seca, agrega un poco de agua. 2 semanas después, remuévela con una pala para airearla. Después, debes removerla cada semana. Mantén húmeda la composta agregando un poco de agua en la superficie. Para que la composta esté lista, deben pasar 3 meses. Al extraerla, verifica que tenga consistencia de tierra y que no despida mal olor. ¿Cómo diseñar un jardín? Cuando un cliente te solicite el diseño de un jardín para elaborar una propuesta, agenda una cita con tu cliente para conocer el espacio donde estará el jardín. Platica con él sobre el uso que se le dará. Puede ser para descanso, esparcimiento o contemplación, así como el tipo o estilo que le gustaría y si tiene alguna preferencia por ciertos colores y formas. Observa la extensión del terreno y el entorno natural, para que en función de sus preferencias puedas recomendarle lo que se adecua mejor y cómo se pueden distribuir los espacios y elementos que desea incluir. Toma en cuenta la disponibilidad de agua para regar, el clima y el tipo de suelo para definir qué especies puedes plantar que se adapten fácilmente a esas condiciones. Ya que tengas esta información, haz el plano o bosquejo. Incluye tipo de jardín de acuerdo al gusto, necesidades y presupuesto del cliente. Áreas que tendrá el jardín con las medidas apropiadas. Por ejemplo, zona de estancia, zona de juegos, caminos o senderos, fuente o esculturas, pendientes en el terreno, ya sea para crear vistas o evitar que se acumule el agua, cercas o vallas. Las zonas donde da más sombra o sol. Lista de plantas a incluir y las zonas donde se colocarán, ya sean árboles, arbustos, helechos o cactáceas. Los puntos de iluminación. Sugiere lámparas de bajo consumo o de energía solar. Aunque son un poco más caras, sirven para ahorrar energía. Y detalles para crear puntos de atracción visual. Cuando tengas la propuesta terminada, agenda una nueva cita con el cliente para que se la entregues junto con la cotización y un plan de mantenimiento. Para saber qué información incluir en estos, consulta las clases. Y transportar plantas. Cuando transportes plantas al hogar o establecimiento de tu cliente, debes envolverlas y acomodarlas correctamente para que no se maltraten. El embalaje consiste en envolver las plantas para protegerlas durante el traslado. Para esto, no riegues la planta un día antes. Extiende una o más hojas de papel periódico según el tamaño de la planta. Acuéstala
y cuida que la parte superior de las hojas queden al ras de la orilla del periódico. Si la planta es de hojas caídas, levántalas antes. Envuélvela. La parte de las raíces y la tierra debe quedar un poco apretada y la parte de las hojas sin apretar para que pueda circular el aire. Después, colócala en una caja de cartón que tenga orificios y que cubra por completo la planta. Introduce periódico en los huecos de la caja para evitar que las plantas se golpeen con el movimiento. Para transportarlas, utiliza una camioneta de carga o un vehículo con cajuela amplia. Si las plantas las colocas en la cajuela del vehículo, pon plástico o periódico en la superficie para evitar que se ensucie. Acomoda las cajas de manera que las plantas queden en posición vertical y pon periódico doblado entre los huecos para evitar que se golpeen con el movimiento. Si transportas césped o pasto, coloca las secciones cuadradas una encima de otra, o enróllalas y forma hileras transversales, es decir, una horizontal y encima otra vertical. Conduce con precaución y a velocidad moderada. Toma en cuenta que las plantas son frágiles y podrían lastimarse con algún movimiento brusco del vehículo. Jardines verticales. Hoy en día hay menos espacio en las ciudades para construir áreas verdes, lo que ha originado la creación de jardines verticales, es decir, muros donde se instalan estructuras con plantas de varios tipos que son utilizados para embellecer los espacios y ayudar a reducir los gases de invernadero. Para la instalación de un jardín vertical, los elementos que debes tomar en cuenta son: ubicación, para saber cuánta luz solar, humedad y aireación hay en ese lugar. Así sabrás qué tipo de plantas utilizar. Estructura. Hay distintos materiales, pero puedes utilizar un armazón de metal resistente y algunas capas de plástico reciclado para aislar la humedad, que tengan divisiones a manera de cajones. También podrías utilizar canaletas de PVC. Sustrato. Debe ser ligero, con buena capacidad de drenaje y un elevado nivel de nutrientes. Sistema de riego. Regularmente se aplica riego por goteo, con el propósito de optimizar el consumo de agua. Ten presente que este tipo de jardín requiere de una circulación continua de riego, de lo contrario, las plantas se secarán en un corto tiempo. Especies de plantas. Las más usadas para este tipo de jardines son las pequeñas. Siempre usa las que sean de la región. Las ventajas de los jardines verticales son: fácil construcción. Funcionan como purificadores naturales de aire, pues captan del mismo algunas sustancias dañinas. Ayudan a la regulación térmica, pues atraen los rayos solares, logrando una variación en la temperatura. Requieren de un mantenimiento menor que debes realizar periódicamente, por ejemplo, cada 3 meses, para mantener su buen aspecto y salud. Cuando construyes jardines verticales, además de embellecer un lugar, ayudas al cuidado del ambiente, al desarrollar áreas verdes en lugares donde los espacios naturales habían dejado de existir.